invitados. Mi nombre es Alberto Herrera, mi compañero es Rodrigo Tralma, Guillermo Nemunao. Nosotros le venimos a hablar sobre nuestro proyecto Startup, que es un sistema de apoyo para gestión y administración de un edificio residencial. Bueno, como hipótesis tenemos que los copropietarios de estos conglomerados, ¿cierto?, de organizaciones que son los condominios acá en Chile, tienen problemas administrativos en el fondo porque por lo general no tienen el apoyo de un sistema de software. Ya, en una de estas grandes tareas que tienen los administradores de edificios es que tienen que lidiar con lo que son los gastos comunes de cada uno de los residentes, el tema de manejar los contratos y los pagos de lo que es cada uno de los... ¿Qué es eso que estás hablando? De cada uno de los conserjes, por ejemplo, el manejo de los reemplazos, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que de alguna manera esta hipótesis, o lo que nosotros planteamos en esta hipótesis, es poder darle una solución a cada uno de estos usuarios que interactúan con un administrador de condominios, de manera tal que podamos, como dice acá, automatizar y reducir en un 50% la recolección de datos del administrador y el conserje del edificio. La descripción del problema, en general, identificamos dos roles dentro de la administración de edificios, el cual podremos resolver el problema en cuanto a lo que ellos ejercen en sus tareas en un edificio. El primero es el conserje. El conserje tiene tareas que como dice ahí, por ejemplo, el registro de los periódicos de las personas que se registran al condominio. Significa que las personas que van a entrar al condominio las tienen que registrar claro, en un libro de visita, donde con su nombre, donde va, a qué departamento va, tienen que avisarse que el departamento sabe, la persona del departamento sabe que va a ir, por ejemplo. El registro del libro de asistencia del personal, es decir, las personas que trabajan en el servicio de limpieza, de mantención, y el resto del personal del edificio que asisten a sus labores. El registro de reposición de equipos instrumentales con falla, es decir, la mantención de los equipos como la iluminación, por ejemplo, los extintores o equipos que necesite el edificio para temas de seguridad o cosas comunes. Y estas tareas generalmente el conserje no tiene como una ayuda de un sistema para hacerlo más rápido, sino que lo hace todo manualmente, anotando en un libro, etc. Y lo que queremos con esto es reducir el tiempo que demora el conserje en hacer estas tareas. En cuanto al administrador, el administrador del edificio tiene en común, el administrador tiene estas tareas que son de elaborarse los gastos comunes a los copropietarios de los edificios, la gestión de recursos humanos, es decir, generar los contratos, o cuando se despide, o cuando se despide más que nada, generar los finiquitos, tiene que calcularlos y coordinar los turnos, los reemplazos también, registrar las mantenciones de los bienes, es decir, cuándo se hace la mantención, cuánto cuesta, para después hacer la hoja de gastos comunes, y el registro de todas las entradas y gastos. En general, lo más importante aquí sería el registro, el cálculo de los gastos comunes que tiene que hacer según todos los ingresos que ha tenido el edificio, y dividirlo entre los copropietarios según características del departamento Bueno, la solución de nosotros a estas tareas que mi compañero acaba de exponer es básicamente automatizar las tareas más críticas en el caso del administrador, que sería el tema de los gastos comunes, ya que emplea mayoritariamente el tiempo en realizar estos registros. Y con respecto al conserje,
básicamente la recepción de la paquetería y el flujo de personas que hacen ingresos dentro del edificio y la mantención diaria que, por ejemplo, realizan respecto a los artefactos de seguridad, servicios que proveen las empresas, dar el visto bueno si es que se realizó, de no ser así, realizar un registro, una observación respecto a lo que se debió haber hecho, al contrario, en este caso. Bueno, como objetivo general tenemos entonces tratar de ofrecer un servicio que les permita a estos administradores de estos distintos condominios para reducir tiempo y costo en las labores de administración propiamente tal. Ya, para esto entonces tenemos que hacerlo mediante el desarrollo de nuestro MVP, ¿ya? O nuestro producto mínimo viable. Bueno, los objetivos específicos son todos aquellos que fueron enseñados en clase en la asignatura, ¿no? Que es el tema de validar la idea, etcétera, etcétera. Pero resulta que nosotros ya pasamos por un proceso previo. Esta idea no es una idea tan nueva, no es tan reciente y resulta que igual tiene un tiempo. Y nació producto de una asignatura que es arquitectura de software, en la cual nosotros pasamos por un proceso de validación. Tuvimos con una administradora de edificios con más de 10 años de experiencia y ella nos relató una serie de requisitos, de funcionalidades que ella tenía como administradora, las responsabilidades que ella tenía a cargo, porque también hay una serie de temas legales. Por ejemplo, no se pueden tener los administradores más de, ¿cuánto eran los conserjes? Más de 8 horas trabajando, más de 7, una cuestión así. Hay un tema legal también, entonces no es tan trivial el tema. Pero dentro de este contexto fue más que nada elaborar el tema de los mockups, la maqueta y la implementación de algunos de los módulos para poder utilizar lo que es o poder llegar a desarrollar lo que es el MR. Bueno, como dijo la premisa de la acción en este caso, tenemos solamente a una persona, el administrador de edificios, que tiene alrededor de 10 años de experiencia. Ella fue la que entrevistamos y sacamos un par de necesidades y ideas. Igual se supone que en este proceso se contemplaba el hecho de la validación por parte de otra persona, pero producto de la dificultad de salud del profesor, en este caso tiene los contactos para poder validar la idea, fue que se retrasó un poco el contacto con la persona. Entonces ya durante la próxima semana o esta semana ya estaríamos en contacto como para poder ya entrar a un mayor detalle Con más personas, porque tenemos que ver si otras empresas del mismo grupo tienen la misma necesidad. Se ve más. ¿Sí? En cuanto a la cuestión del buyer persona de negocio, o sea, la persona que va a comprar el producto, sería el administrador en este caso, ingeniero comercial o recursos humanos o personal de área de administración de servicios generales. O sea, sería más que nada el administrador del edificio que necesite implementar este sistema en el edificio. Aunque no necesariamente puede ser administrador de edificio, ya que de forma autónoma, generalmente, debido a que esta actividad no se ha formalizado, es que se realiza esa acción. Es decir, que el comité a cargo del condominio contrata al administrador, pero realmente la forma legal lo que se hace es que a través de una empresa de recursos humanos, que en este caso provee los servicios de administración y de consejería, es que ellos proveen los servicios para poder prestar los servicios de administración y de gestión para, en este caso, los edificios, ya que esto conlleva a que el administrador debe tener conocimiento de la norma de convivencia promulgada en una ley. No recuerdo el artículo. En cuanto al user persona, como dijimos anteriormente, serían estos dos. Primero, el conserje, sería una persona con enseñanza media completa, eso es el requisito básico, con estudio técnico y dominio básico de TICS. Su rango etario es de alrededor de los 35 a 50 años, según investigamos. Y principalmente esta labor la desempeñan
un 90% de hombres. En cuanto al administrador, sería un profesional del área, ya sería un profesional de la administración, tiene que ser alguien que sepa del área de la administración. Su rango etario está alrededor de los 30 a 60 años y lo ejerce alrededor de un 70% del hombre y un 30% de Bueno, ¿cómo es el modelo de ingreso? Aquí en este caso sería nuestro cliente. Básicamente, la empresa de recursos humanos provee unos servicios, los cuales, según, digamos, el nivel de satisfacción a quien le entrega, es que en este caso se establece cuánto dispone a pagar. Debido a que no conocemos, básicamente, y es un poco difícil saber cuánto gana el dueño de una empresa, en este caso, es que lo asimilaré, haremos una estimación de acuerdo, en este caso, a los gerentes de recursos humanos, que su sueldo bordea alrededor de los 3.700.000. Para un dueño de empresa que quiere maximizar su utilidad, digamos que sus sueldos estaría bajo ese tope, y para quien quiere estimar la ganancia estaría alrededor del 50% del sueldo del gerente. Pero en el caso de que sea una empresa más grande y que sea un conjunto de sociedad, ese valor significaría el 12% de lo que en realidad el gerente o el dueño de la empresa gana. Bueno, esa es la cantidad de empleados que maneja una empresa de recursos humanos. Los sueldos en este caso de los usuarios bordean alrededor de los 250.000, en el caso del conserje hasta los 450.000. En el caso del administrador, si es que no se hace de forma legal y bajo el estándar que yo anteriormente había señalado, bordea el sueldo del sueldo mínimo hasta el 1.800.000. Y la recolección de datos, básicamente el conserje en su actividad diaria realiza los registros que generalmente anotan en un libro, ya sea de eventos, de flujo de personas dentro del edificio y de mantención, en este caso de los materiales del condominio. En el caso del administrador, realiza los registros de los gastos comunes, de los recursos humanos y también de la mantención de los bienes comunes del edificio. Dentro de las actividades que realiza en este caso el conserje está en el distribuir del personal a cargo y registrar la asistencia del personal, supervisar la seguridad, el sistema de verificación, de registro en este caso de paquetería o de algún cartas, por ejemplo, que en este caso los miembros de condominio reciban. En la parte del administrador, la recolección de datos, en este caso de recaudar y cobrar los gastos comunes, generar una remuneración y finiquito, registrar salidas y entradas de dinero. Y otras actividades no tan importantes. El porcentaje de tiempo de actividades, básicamente, en el lado del conserje, la que más demora en este caso es registrar la entrada y salida de personas, el flujo de personas que realiza un edificio. Y por el lado del administrador, cobrar y recaudar los gastos comunes. El valor anual de tarea en el caso del conserje, estimamos el promedio del máximo y el mínimo que anteriormente había señalado, que bordea los 350.000. El sueldo anual calculado sería entre los 4 millones y las horas trabajadas por año estimadas por 8 horas diarias en este caso, que serían por 5 días, serían de 1.920 y el valor por hora calculado por la división nos da al final un costo por tarea de 1.100.000. El total de costo anual en este caso sería de 22 millones. En la parte del administrador, el sueldo mensual promedio entre el mínimo y el máximo sería 1 millón de pesos. El sueldo anual en este caso sería 12 millones y la hora trabajadas, considerando 8 horas de trabajo, 1.920 horas. El valor de la hora sería en este caso 4.270. El costo por tarea sería de 3.279.000. El costo anual por actividad, 32 millones.
Y eso sí. Quiero tocar que esto son las estimaciones que nosotros hicimos de los dos. Tenemos que variarlo más a fondo. Gracias, chiquillos. ¿Así alguna consulta? Sí, ¿Alguna Primero consulta el- por parte? El público. ¿Cuánto era la cantidad de operarios? Una empresa de recursos humanos son alrededor de 100 personas. Una empresa, digamos, que maneje, que sea de crecimiento. ¿Considerando tú los operativos? Sí, claro, no solamente considerando los administradores. ¿Más preguntas? ¿Alguna observación? Sí, pregúntenos, chicos. Además de las tareas no de los administradores, del consejo, ¿qué otras labores hace dentro de su, por ejemplo, como ingreso de... ¿Pero qué, en el conserje? Sí, conserje. sí, consejo. Ya. Porque, por ejemplo, es lo que nos decía Jeremías la otra vez, que era el ejemplo de las bicicletas, que ellos se dedican solo a eso. Claro, es que eso depende, porque, por ejemplo, en algunos condominios, un conserje es como el jefe de más conserjes, ¿cachai? Y como que algunos pueden tener tareas específicas, ¿cachai? Entonces, en sí, también el rol del conserje no es un rol estático, ¿cachai? Como que puede jerarquizarse también, ¿cachai? Entonces eso igual le da un poquito más de complejidad al tema. Pero por lo general, ¿cachai? Como cuando tienen un conserje, onda limpia los pasillos, son como tareas súper vagas o triviales, ¿cachai? Pero este proyecto no está enfocado así como en un condominio chico, sino que condominios como grandes, ¿cachai? Onda como en Santiago, donde los tipos, donde está esta jerarquía del administrador que se encarga de, por ejemplo, de la logística, por ejemplo, de un arreglo, por ejemplo, en una piscina, en una puerta, ¿cachai? Entonces ahí tienen que comunicarse con una empresa, hay facturas de por medio, ¿cachai? Entonces ahí las responsabilidades y las funcionalidades, ¿cachai? Que debería tener el sistema es un poquito más amplio, ¿cachai? No sé si eso responde a tu consulta. Pero la más crítica en el caso de la recolección de datos son esas actividades. Claro. También complementa, como dice Alberto, otro tipo de actividades que realiza el conserje, también por ejemplo en el caso de seguridad, que también complementa en ese sentido también, por ejemplo, el aseo de un edificio también lo hace de repente un conserje, si es que falta personal, ¿cachai? Claro. Entonces, lo que entiendo yo es que esto está enfocado a una empresa de recursos humanos que presta recursos humanos a los condominios, no al condominio en sí. Y le da como la facultad de decidir al conserje, como tú dijiste, que puede jerarquizarse en caso de, no sé, pues, emergencia, por ejemplo. No, lo que pasa es que los condominios, onda, está el administrador, pero el administrador es contratado por un consorcio, ¿cachai? Una cuestión, una jerarquía más alta. Pero esa jerarquía más alta no es una empresa de recursos humanos, ¿cachai? Lo que pasa es que esa jerarquía o esa asociación, que pueden ser distintos integrantes del mismo condominio, son los que deciden, o a veces incluso las mismas inmobiliarias son las encargadas de contratar los administradores, ¿cachai? Eso va variando. El objetivo pueden ser varios, ¿cachai? Pero por lo general va orientado, puede ser también a estas empresas que realizan en el fondo un asesoramiento de la contrata de estos funcionarios. Sí. Pero también va principalmente orientada a este consorcio, ¿cachai? Que es el que contrata esa empresa de recursos humanos para poder encontrar un funcionario de administración de empresa, una serie de conserjes, etcétera, etcétera. Que igual veo un problema en lo que decís, Ya. porque no está como exactamente bien definido a quién va. Porque dijiste, a veces puede ser, no sé, pues el conserje, la empresa, el condominio, la inmobiliaria. Entonces creo que no está bien definido esa parte. Porque en la práctica de las funciones no realmente se sigue el mismo protocolo, es decir, de contratar servicio de una empresa asesora de administración. Igual Muy yo, claro. Pero con su sistema se podría, por así decirlo, Unificar. hacer más estándar el tema. Claro, estandarizar un poco, pero de todas maneras tampoco nosotros pretendemos llegar a instruir una nueva política a lo que es el rubro de esta cuestión, ¿cachai? Básicamente lo que buscamos es ofrecer una solución quizás de un proceso de negocio que hoy es súper burocrático, ¿cachai? Hacerlo un poquito más ordenado, más automatizado. En el fondo nosotros sí tenemos definido a quiénes serían nuestros potenciales clientes.
el hecho de que tengamos varios clientes yo no lo veo como un problema, sino que por el contrario, vemos aún más, tenemos muchas más oportunidades de a quién venderle. Sí, ¿Ya? no, yo no hablé de Claro. eso. Yo dije Tú dijiste que había un inconveniente. sea así, pues. Literalmente, tú lo dijiste. Eso Sí, fue lo que Sí, eso es lo que dije. ya por eso te digo. Pero el inconveniente está en los procesos que no son unificados, pues eso fue lo que dijo. No, me dijo que el problema era Dijo que el- no teníamos un usuario definido. El proceso, el usuario proceso, ejecuta distintos procesos, esa fue la respuesta que diste igual. el proceso, escúchame, lo que esto hace es unificar toda la funcionalidad que hay debajo de quienes realizan las contrataciones. ¿Mm? ¿Ya? Esto va orientado a los usuarios. Nuestro cliente es quien contrata a los administradores, qué sé yo, ¿cachai? Nosotros vamos a ofrecer una solución para aquellos que tienen que hacerse cargo de recursos humanos, de trabajo, qué sé yo. Para ellos va orientada la solución. Ahora, ¿quién es el cliente? Otro tema. ¿Ya? En ese caso tenemos varios. Pueden ser empresas de recursos humanos, pueden ser estos mismos consorcios dentro de los condominios. ¿Tendrían esos dos? Los proveedores que lo O las inmobiliarias, pero eso es más complicado porque por lo general las inmobiliarias tienen sus propios sistemas. Es un poco más difícil de entrar ahí. La administradora con la que hablaste, ella es administradora de un... Ella fue administradora estuvo en Santiago trabajando en Sí, en condominio, sí, en cuestiones súper grandes. Después se vino acá, estuvo trabajando aquí hace poco, llegó a Temuco hace poco. ¿Sí? O sea, ella tenía mucha experiencia y todo esto lo estuvimos trabajando igual dentro de un contexto más potente, ¿cachai? Con el profe Gacitúa, que nos hizo hacer una serie de un documento de requerimientos, historia de usuario, mapeo sistemático, hicimos también lo que son brainstorming. Entonces, hay un buen tema y un buen respaldo ahí. Pero por eso, o sea, ¿a quién se lo podemos llegar a vender? Sí, hay hartas personas, o sea, no creo que hartas, sino yo identifico dos, ¿cachai? O tres, en el caso de que nos queramos meter con la inmobiliaria. Pero los usuarios está fijo, o sea, es el administrador del edificio, si es que tiene empleados, van a ser ellos también. En el fondo es automatizar todos estos procesos medio lentos, ¿cachai? Darle un soporte informático. ¿Esta administradora con la que hablaron ustedes es un posible cliente para usted? ¿Creen que es un posible cliente o...? Yo no sé si es un cliente, no creo, porque ella cumple la función del administrador, quizás un posible usuario donde podríamos extraer funcionalidades. ¿Cuál sería el cliente en ese caso? ¿Cachai? Un cliente, lo he dicho como tres veces, un cliente puede ser una compañía de recursos humanos No, o puede que ser no. un consorcio O sea, en esta de... presentación no puede ser, pues, ¿cuál es el cliente? Esa es la pregunta. Te estoy diciendo que puede ser o bien porque no tenemos uno solo, tenemos dos. O puede ser una empresa de recursos humanos o puede ser un consorcio de edificios. Ahora, si quieres que yo me rija por uno, tendría que entrar a ver cuál es más rentable. Pero eso no te lo puedo decir porque llevo un mes aprendiendo cómo hacer startup. Sí, pues no está Ya, bien. entonces igual contextualizando un poquito. Bueno, no sé si eso responde a su pregunta. Yo tenía, o sea, más que nada una observación. Y me gustaría que me la comentara, ¿verdad? Más que nada por el tema de que le encuentro que está como muy amplio el sistema. Es obvio que para que pueda resultar bien, tiene que ser amplio y tiene que tratar de englobar la mayoría de las cosas, pero pasa que con el administrador yo considero que son muchas tareas que son importantes. Por ejemplo, decían que, no sé, hay muchas personas que trabajan en el edificio, entonces tener que ver todo eso, ver temas de mantención de, no sé, pues, de los ascensores y ese tipo de cosas, es harta pega, pues. Entonces creo que está como muy amplio, no sé si podrán... Sí. Sí, es cierto. Yo voy a opinar básicamente lo mismo. Lo que le enseñamos con Pedro, bueno, que en realidad esto siempre pasa, uno siempre sueña, ¿cachai? Al final esas son las hipótesis que uno tiene, son como los sueños a lo que uno quiere que llegue el sistema, ¿cachai? Entonces, claro, ustedes me están diciendo que el sistema va a tener esto, y es como que abarca prácticamente todo, ¿cachai? Claro. La idea es que ahora, a ver si me pueden acotar un poco y decirme cuál es su MVP, ¿cachai? Porque si me dicen que ustedes tienen dos usuarios, que uno es el administrador, ¿cierto? Y el otro es el conserje, el MVP va a apuntar a los dos, a solamente uno, ¿a cuál de los dos? Eso lo Pero, hablaron. yo quiero hacer una pregunta, sí. ¿Esta presentación tenía como objetivo ya presentar el MVP No. o tenía solamente la idea? No. Porque yo en este momento no te puedo decir qué es lo que quiero, porque imagino que todavía queda un proceso para poder llegar a ser mi MVP. Sí. Entonces tu pregunta no viene al caso.
¿cachai? Porque esto es la idea. Esta es nuestra idea. Es que si viene al caso, porque es una pregunta que ustedes pudieron ya Sí, haber po. discutido. No es que algo tú me tengas que decir. No, pero si es si está lógico, malo, no. es lógico que no tiene todas las funcionalidades, o sea, no va a tener todas las funcionalidades, pero esta es la idea que nosotros estamos presentando. ¿cachai? Pero nosotros, como que. Sí, o sea, yo como que tengo- igual pensamos cuando lo hicimos, dijimos como. Igual tenemos hartas cosas, así como que. Sí, o sea, sí, fue un quizás- poco más reducido. Probablemente no vamos De a hecho, hacer todo. habíamos contemplado más dentro de todo este proceso de administración y gestión del edificio. Solamente nos reducimos a las actividades que hacía el conserje y el administrador. Quizás en este caso habría que tratar de priorizar las actividades más críticas y esas entregarlas como mínimo producto diario. Sí, mira, yo como por sugerencia, porque el ramo sigue y el AMIPI sigue, ¿cierto? Tienen que seguir validando todo. Por sugerencia nomás, ustedes lo van a ver en el camino cómo se dan las cosas. Yo creo que el MVP va por el lado del administrador, por el lado de los gastos comunes. Eso era el 20%, Sí, ¿cierto? también, ¿sabes qué? Es bastante ventajoso porque es la persona que en este caso tiene mayor conocimiento en las TICs y el lugar del conserje sería un poco más difícil. Y lo porque acotan Sí, mucho más, claro. o sea, después de eso van creciendo a medida que las problemáticas se vayan dando dentro del contexto, ¿cachai? Pero obviamente si uno al principio tiene una problemática, o sea, tiene hipótesis de alguna problemática, la va a validar, y claro, y te dan ideas, y tú tienes un sinfín de funcionalidades para tu sistema, te vas a volver mono y nunca vaya a terminar nada, ¿cachai? Eso siempre pasa. A nosotros con Pedro nos pasó y a mí me pasó otra vez. ¿Cachai? Que tengo miles de funcionalidades y quiero resolver todo y resulta que eso nunca va a funcionar. A menos que haya un contrato así ya, oye, ¿cachai? Que sea como un producto, pero si es como un servicio como startup, no. Entonces, Muy amplio. O sea, Claro. empezar con algo, enfocarnos en el tema sí, importante. eso es como recomendación porque, claro, aquí después va a haber otra presentación y la MVP, entonces se tienen que agotar. Eso es lo que ustedes tienen que pensar y seguir validando. Tienen que ver cuál es la función en la que tienen que enfocarse. Ese es el tema, porque ahora están abarcando todo. O sea, no todo, pero un gran Sí, porcentaje. no, sí, igual estoy totalmente de acuerdo. O sea, en esta presentación, igual incluso cuando ya se votó, sigue siendo mucho. ¿ves? Sigue siendo mucho. Pero contextualizo, tenía entendido que esta presentación era como la idea. No Sí, era sí. como el MVP. Entonces, No, pero está bien. pero de todas maneras es algo lógico que somos un equipo chico. Sí, puede somos ser. un equipo que no tiene mucha experiencia tampoco desarrollando. Está de más decir eso, o sea, lo sabemos, lo damos por hecho. Pero bueno, me imagino que cuando haya que presentar un MVP probablemente vamos a tomar en consideración tu concepto y lo que tú también nos decías, porque es lógico, o sea, es mucho. Y en un ramo de ¿cuántos son? 12 semanas, 16 semanas, difícil tener un producto de software, esta vez tener un producto de software. Pero es, no sé, creo que tú me querías, Cristóbal, preguntar algo. Yo te iba a preguntar hace rato porque no sabía primero a qué te iba a enfocar para vender. ¿Ya? Pero como ya dijiste que eran dos personas como Claro. hay un proyecto. Y yo creo, como sugerencia, creo que en verdad tienes que enfocarte como a este consorcio que contrata como una empresa de recursos humanos. Ajá. Yo creo que a los de Claro, recursos porque es el humanos- más desprotegido a los en de ese recursos sentido. humanos, porque yo creo que si un consorcio dice ya, quiere contratar a una empresa de recursos humanos que administre, no va a estar tampoco pensando ya, contratemos los software para que ellos trabajen mejor. Ah, claro. Ellos los va a contratar y va a decir que ellos hagan la pega y ellos ven cómo se la arreglan. Claro. Eso es importante. Entonces, creo que ahí Igual es un tema igual entrar en esa empresa. Mira, la verdad, no hemos tenido la experiencia de ir a hablar con un cliente. ¿Ya? Tuvimos la experiencia quizás con un posible usuario, que de hecho va a ser el usuario. Ella es una persona más que apta para decirnos las funcionalidades que requiere este quizá, sistema. por ejemplo, ella puede escalarlo y hacerle, facilitarle una entrevista quizás con alguien. Sí, po. Eso es algo que tenemos que hacer y ver. Por eso te digo, o sea, si a mí me dicen en este momento, ¿cuál es? Yo te digo, no sé, porque para eso tengo que ver cuál es más rentable. Tengo que ir a hablar con un gerente, con un subgerente, con un empleado de oficina, no sé, con quien sea, dentro de esa organización.